Muy buenas, mis estimados amigos y hermanos que me escuchan en todo el mundo. En este momento muy particular, queremos analizar otro tema singular de la palabra de Dios, un tema que da inicio a la proclamación en lleno o de lleno del Evangelio de Cristo Jesús. Y el título de nuestro tema es el día de Pentecostés. Inclinemos el rostro y vamos a pedir la dirección en esta mañana. Querido Dios, estamos aquí ante tu presencia para darte gracias, porque hay cientos y cientos en el mundo realizando oficios comunes que si se entregaran a ti y descubrieran el enorme potencial que hay dentro de ellos, tú lo podrías y los podrías utilizar como las personas más encumbradas de la tierra. Permite, Señor, que podamos descubrir nuestro don espiritual para que a través de él muchos sean atraídos y ganados para el reino de los cielos. Ilumínanos y guíanos a través de tu Espíritu Santo en el estudio y la comprensión de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día del Pentecostés. El día del Pentecostés era también el día llamado de las primicias. Era un día muy significativo en la experiencia del pueblo de Israel. Y también el mundo gentil hoy no celebra el Pentecostés calendariamente o citado un día o un año, porque ya el Pentecostés, que sustituyó la fiesta ceremonial del pueblo de Israel, perdió valor, dándole entrada a una nueva dimensión del gran Pentecostés permanente, de la recepción del poder del Espíritu Santo en la vida de cada ser humano. Por lo tanto, en esta hora queremos analizar lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo 24:14. Un versículo muy conocido, pero que está lleno de sentido y significado. La palabra del Señor expresa: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amado hermano y hermana, podemos seguir de cerca y con los ojos abiertos cada evento profético, pero aquí hay un evento que es el evento sobre los eventos, el evento más grande que le dará
fin a este sistema de cosas y nos referimos a la predicación global del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y Él ha dicho claramente: y será predicado no aquel Evangelio, sino este Evangelio del reino. Mi amado hermano y mi hermana, Jesús fue claro que ese Evangelio del reino tendría que ser predicado a todo el mundo. Y el que dijo esa verdad, él sabía por qué lo decía. Porque no hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede y Él todo lo hace en el momento oportuno. El Pentecostés es 50 días después, cuando nuestro Señor Jesús había resucitado. Está 40 días más entre los hombres y faltaban 10 días para la gran fiesta del Pentecostés. Allí en el Pentecostés se esperaba la gran fiesta de la promesa del poder del Espíritu Santo de Dios. Hermanos y hermanas, cuando en el capítulo 2 de Hechos y el versículo 2, la palabra del Señor menciona lo siguiente: y de repente, vamos a leer desde el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Allí en el Pentecostés estaban reunidos los 12 discípulos, los 12 apóstoles, y en total habían 120 personas con ellos en el aposento alto. Estaban ayunando, estaban orando. En esos 10 días, cuando Jesús asciende al cielo, le dijo a los discípulos: quédense aquí en Jerusalén, no salgan, quédense aquí porque va a suceder algo grande. Y ese día del Pentecostés, ya no una fiesta ceremonial y una fiesta ritual, sino que la gran fiesta que daría inicio a la inauguración de la recepción en una forma completa del poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, a partir de ese día del Pentecostés, de los 50 días después del año 31, cuando Jesús murió, descendería con poder y gran gloria a iniciar la obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El único capaz de convencerte a ti y a mí, que somos pecadores, se llama el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y a partir de ese momento sucede algo grande. En el versículo 15 dice: estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo
que es la hora novena del día, o sea, las 9 de la mañana. En el momento que ellos estaban allí en el aposento alto, en el momento que se cumplen los 50 días y el Espíritu Santo descendió a los 120 que estaban allí en el aposento y cerca del aposento, a las 9 a.m. descendió el momento importante cuando el apóstol Pedro empezó su discurso a la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Pedro, como automatizado, impulsado por una fuerza y un poder sobrenatural, utilizó su lengua, utilizó su cuerpo para predicar ese día del Pentecostés a los 120 más todos los que habían llegado a celebrar la gran fiesta del Pentecostés. 15 nacionalidades diferentes habían llegado. El Espíritu vino entre las 6 a 8 a.m. Todos eran galileos, dice el versículo 7, estaban atónitos y maravillados. ¿Por qué? ¿Por qué estaban atónitos y maravillados? Decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hermanos, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Todos los judíos, todos los apóstoles eran galileos. Ellos habían sido llamados por Jesús, excepto Lucas, que era de Antioquía. Todos se encontraban allí escribiendo y relatando y viviendo la experiencia nunca antes vivida en el mundo, y muy pronto será nuevamente enviado la lluvia tardía del poder del Espíritu Santo, y se harán milagros mayores que los que se hicieron allí en el Pentecostés. Todos los apóstoles eran galileos, dice el versículo 11. Habían allí cretenses, habían árabes, a todos ellos les oían hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? Pero otros, burlándose, decían, están ebrios de mosto. Amado hermano y mi hermana, cuando el Espíritu Santo descendió, el apóstol Pedro, aquel hombre temeroso, aquel hombre sin educación, aquel hombre incapaz, en ese instante fue revestido del poder del Espíritu Santo y empezó a hablar y les dijo, varones hermanos, y empezó a predicar toda la experiencia que aparece en el capítulo 2 del libro de Hechos, con valentía, con energía, con entusiasmo, con valor. El apóstol Pedro predicaba el evangelio de las buenas nuevas, y las buenas nuevas era de que Cristo Jesús era el Mesías, que ese Cristo Jesús era quien ellos habían crucificado, habían maltratado y habían golpeado y colocado en un madero, pero que al tercer día
se había levantado con poder y gran gloria, y ahora había ascendido a los cielos. El Señor Jesús, en el día del Pentecostés, fue ungido en el cielo, y ese aceite, símbolo del Espíritu Santo, descendió y cayó en el aposento alto como símbolo de que la iglesia cristiana primitiva era revestida con el poder del Espíritu Santo para cumplir esa misión que el Señor le había encargado, y era de predicar el Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Hermano, no importa la tribu, la lengua, la cultura, la idiosincrasia, no importa absolutamente nada, porque Jesús está ordenando que ese evangelio sería predicado a todo el mundo. El versículo 14 nos dice lo siguiente: entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantando su voz, y les dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. En ese momento, Pedro no tenía temor. En el momento que Jesús murió, antes el apóstol Pedro decía: aunque te mataran, yo no te dejaré. Yo moriré junto contigo si es necesario. Y Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro no podía entender ni podía creer cuando estaba negando a su maestro. Y cuando Pedro estaba triste, el Señor Jesús se quedó mirándolo, y una mirada de Jesús, una mirada de fe, penetró hasta lo profundo del ser del apóstol San Pablo, del apóstol San Pedro, y produjo esa renovación, esa transformación, esa reforma y ese reavivamiento. Y el apóstol Pedro se levantó y aceptó nuevamente a su Maestro, a Cristo Jesús. Y a partir de ese instante, el apóstol Pedro fue un fiel seguidor del Maestro. En total, hermanos, habían 120 llenos del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro predicó en su idioma. El Espíritu Santo descendió y recogió a los 120 y los clasificó, porque habían 15 nacionalidades diferentes, y en esas 15 nacionalidades con 15 idiomas diferentes, el Evangelio ese día, en la inauguración del poder del Espíritu Santo, que vino a esta tierra a iniciar su obra de salvar a la humanidad, empezó la traducción simultánea y la gente a convertirse, y dijeron esas personas, las mismas que le decían un tiempito atrás a Jesús: crucifícanle, crucifícanle. Ahora le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque nosotros nos sentimos culpables, porque nosotros le dimos muerte al inocente Hijo de Dios. ¿Qué haremos? El apóstol Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, en ese nombre que crucificaste, en ese nombre que rechazaste,
en ese nombre que apedreaste, en ese nombre que crucificaste, bautizaos en el nombre de Jesús, para que sean borrados, para que sean perdonados vuestros pecados y recibáis este don que este día del Pentecostés se ha dignado el Señor en darle a este grupo pequeño, pero también Él quiere impartírselo a todo el ser humano que vive en esta tierra, porque es la única forma de ser fiel hasta la muerte. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que reciban el perdón de los pecados y como fruto el don del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, de 120 personas que habían, el día que Pedro se puso en pie, el día que Pedro predicó a la congregación y le dijo: varones, hermanos, judíos, escuchad. 3,000 personas se convirtieron al Señor y luego 4,000. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando llegó el Espíritu Santo, hermanos, eso fue sin parangón, fue sin límite, fue algo insólito. Cuando el Espíritu Santo llega y se encuentra con corazones dispuestos a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús, y están dispuestos a seguirle, el Espíritu Santo realiza en la vida una transformación completa en nuestras vidas, de tal manera que nosotros simplemente entregamos nuestra voluntad a Él para que Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Si tú permites en esta hora que tu vida sea tocada, sea impactada, sea impresionada por el poder del Espíritu Santo, Él te hará a ti y a mí y a todo el mundo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así, la fiesta del Pentecostés la celebra el pueblo de Dios cada día, porque el Espíritu Santo ha descendido, está en nuestro medio, realizando la obra de perdón, la obra de santificación, la obra de transformación, la obra de convencimiento, la obra de guía, la obra grande que el ser humano no puede hacer por él mismo. Si tú en esta hora, no importa el lugar donde estés, no importa la vida que has llevado, no importa que ya te sientas desahuciado, te sientas vencido del pecado, de los vicios, vencido de todo cuanto el mundo te ofrece, cuando ya te encuentras en una frontera sin retorno, en un pozo sin abismo, en una hondura sin salida, en este momento el Señor Jesús, quien mandó, quien dijo: yo me voy, pero no le dejaré solo, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros. Él tomará de lo mío, de Jesús, y os hará saber. Mi amado hermano y hermana, desde el año cuando 31 en el Pentecostés, la Iglesia Apostólica inició la evangelización y no ha parado hasta la fecha, y todavía sigue predicando lo que dice Mateo 24:14, y será
predicado este evangelio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá Dios el Padre, vendrá Jesús, vendrán los ángeles, vendrán los querubines a celebrar la gran fiesta con los redimidos de todas las edades, cuando sean levantados, sean transformados y sean encontrados en las nubes de los cielos para ir a vivir con Jesús por toda la eternidad. Yo te pregunto en esta hora, ¿sientes que tu vida no tiene sentido? El Espíritu Santo le puede dar sentido. ¿Sientes que tu vida ya no tiene razón de ser? El Espíritu Santo te puede dar una razón de ser. ¿Crees que solamente estás viviendo por vivir? El Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, le puede dar un sentido y significado profundo a tu vida. Y tú te vas a enrolar en la proclamación de este bendito mensaje, y muy pronto nuestras vidas, nuestros cuerpos inmortales serán vestidos de inmortalidad, y esto corrupto será vestido de incorrupción en un abrir y cerrar de ojo por el poder del Espíritu Santo y de la palabra. Todo eso acontecerá para aquellos que permiten que el Espíritu Santo realice una obra de transformación en su vida. Si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, si eso es lo que has buscado toda la vida, entonces yo te invito a que pruebes y experimentes con el Espíritu Santo, quien te guiará hacia toda la verdad, quien te conducirá hacia toda la felicidad, quien te dará el verdadero sentido de vivir en este mundo y de conocer algo mejor, más agradable, la vida eterna, como dice la palabra, que la vida eterna consiste en que conozcan al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es la vida eterna, y al Espíritu Santo transformador, que toma nuestras vidas como sean, las levanta del polvo, nos justifica y nos hace nueva criatura para honra y gloria del Señor. Si mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que me escuchas, has sentido la necesidad de entregar tu vida a Jesús, en esta hora especial y particular, yo te invito que inclinemos nuestras cabezas. Los que quieren arrodillarse pueden hacerlo, y vamos a invocar la presencia de Dios con nosotros para que nos limpie completamente, para que nos purifique y para que el Espíritu Santo continúe guiando nuestras vidas hasta alcanzar la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre nuestro, Padre amado, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en esta hora te invocamos. En vista, Señor, de que ya no tenemos esperanza, en vista de que nuestro derrotero, nuestro rumbo es inestable, de que lo que sentimos y experimentamos es temporal y pasajero. Queremos encontrarle el sentido y significado a nuestra existencia, y para ello, bendito Señor, aceptamos la dulce influencia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo aceptamos para que nos guíe, nos conduzca hacia toda la verdad, y permite, oh Dios, que
en esa senda que el Espíritu Santo ha iniciado en nuestras vidas sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto y hasta que el lucero, que Jesús de la mañana, salga en vuestros corazones. Señor, aquí estamos, creyendo que nos has aceptado, creyendo que nos has perdonado y creyendo que nos has justificado, creyendo que nos has santificado por la gracia y el poder de Cristo Jesús. El Espíritu Santo ha iniciado esa obra de santificación y de transformación en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.